con Dios. Así es, así que empezamos entonces este capítulo número 10 y dice: Jesús se levantó de allí y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. El pueblo volvió de nuevo a congregarse en torno a él y de nuevo él les enseñaba como solía. Se acercaban los fariseos y le preguntaron, con intención de tentarle, si estaba permitido al marido repudiar a su mujer. Él les respondió: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Les respondió Jesús: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe nadie. En casa de los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Como que a los discípulos no les había quedado claro, ¿verdad? Y tuvieron que a solas después volverlo a preguntar, ¿verdad? Yo creo que todos nos vemos envueltos en ese mismo momento. Tal vez no lo entendemos a la primera, pero necesitamos adentrarnos un poquito más. Continúa diciendo el versículo 13, y le presentaban niños para que los tocaran, pero los discípulos reprendían a quienes lo presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Con certeza os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús, tomándolos en los brazos, los bendecía, poniéndole las manos sobre ellos. Saliendo Jesús para seguir su camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo con amor, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le resultará entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, qué difícil le resulta entrar en el reino de Dios a quienes confían en las riquezas. Más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos se asombraban aún más y decían a sí mismos: ¿y quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús: con certeza os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque todo ello con persecuciones y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Y es que miren este pasaje de 31 versículos que estamos leyendo del libro de Marcos, siempre acá en nuestro segmento de Afilando mi Espada, pues está vinculado a ese plan de lectura diario que tenemos y que le sugiramos que usted pueda participar igualmente a través de esta aplicación de YouVersion o muy bien en su Biblia de papel. Yo les cuento que yo lo leo digitalmente, pero Danica, mi esposa, me dice: no, yo lo tengo que leer en papel, dice, porque si no, no le agarro y no le atino. Y la verdad que es aplaudible. Lo importante es tener ese contacto con la Escritura. Y es que este pasaje toca 3 temas importantes: el compromiso en las relaciones,
Y es que en el pasado, estaba leyendo yo un comentarista, Matthew Henry, precisamente decía que los griegos y los romanos, para ellos el matrimonio era como que no les interesaba y era muy sencillo querer y poder devolver el compromiso con una pareja, con su esposa, ¿verdad? Y por eso es que viene alguien y le pregunta respecto a eso. Sin embargo, después en esa línea secuencial de historia, habla acerca del desapego de las riquezas, el joven rico, y el sacrificio por el reino de Dios. Y aquí precisamente toca la parte de los niños, ¿verdad? Como diciendo, bueno, si ustedes quieren vivir de esta manera, tienen que ser como uno de estos, al que le están impidiendo que se acerquen, tienen que ser como uno de ellos. ¿Por qué? Porque tienen esa flexibilidad, ese deseo de querer conocer las cosas sin siquiera poner las preocupaciones pasadas, Maldad, o alguna maldad o esa... Ingenuidad. picardía, ingenuidad, ¿verdad? Sino que simplemente tienen que hacerse como ellos. Y esto resalta la importancia de seguir a Jesús con un corazón puro y desinteresado. De eso se trata este pasaje. Yo creo de que debemos de nosotros establecer claramente que si bien son 3 historias que parecieran aisladas, sucedieron en el mismo momento en el que Jesús estaba dirigiéndose a otra ciudad, pasada el río Jordán, y donde mucha gente estaba buscándolo y tratando de tener un contacto con él. Y esto es lo que hace fabulosa esta historia, Florecita. Así es, la verdad es que a mí lo que tú vas diciendo me gusta muchísimo, y eso de que va en un hilo conductor increíble, ¿verdad? Pero él sabe a quién responder, cuándo responder, y estaban ahí incluso los fariseos tratando de encontrar cómo hacerlo caer, dice la palabra, ¿verdad? Cómo sacarle lo que ellos quieren escuchar. Y cuando él les pregunta cuando ellos le preguntan acerca de repudiar a su mujer, acerca del divorcio, después me llamó la atención y lo leí también, porque después él habla acerca del matrimonio. Y yo creo que ahí está el punto. No sabemos el valor del matrimonio, ¿verdad? Como tú decías, ellos tenían en ligereza el pacto matrimonial que se tenía. Y no tenían ese compromiso de permanecer, de luchar hasta el final en un matrimonio. Y eso nos hace reflexionar a nosotros si en nuestras discusiones matrimoniales o en nuestros momentos difíciles lo primero que sale es divorciémonos, separémonos, o somos intencionales primero en invitar al Señor a nuestro matrimonio y luego ser intencionales en buscar solucionar y encontrar esa paz en nuestro hogar, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque cuando él ya se va con sus discípulos, él les habla acerca del matrimonio. Y creo que hablar de divorcio sin matrimonio no sería completo, porque incluso él regresa y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, eso. Quería resaltar ahí, hablar acerca también del matrimonio. Pero hay una parte que, como dicen en este programa, ¿me sabían algo o me están tanteando? No, muchos de nosotros, y esta es una de las partes importantes de este programa, que nosotros somos extremadamente vulnerables acá y no queremos impresionar a nadie. Algunos hemos tenido una vida pasada y yo soy uno de los que endureció su corazón, porque ahí está bien claro. Y tuve desgraciadamente un divorcio y un segundo matrimonio. Y las consecuencias de todo eso es complejo, aunque Dios es un Dios de misericordia y de perdón y nos restituye y nos da unas herramientas. Y solo un paréntesis, hay una canción que dice, todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, Sí, ¿verdad? Sí. Y las consecuencias son inevitables. Las consecuencias son inevitables. Pero lo que sí realmente hay es una dureza del corazón del ser humano y consecuencias. Y si yo quisiera contestar esa pregunta que tú estabas haciendo al principio de ¿qué ha hecho usted para rescatar a su familia? Una de ellas es asumir la responsabilidad y vivir sin culpa. Con responsabilidad es diferente que con culpa, porque la culpa es algo que te está lastimando día con día. Por eso es que, queridos amigos, amigas, si usted está viendo este programa, lo que nosotros compartimos aquí hoy no es para hacerlo sentir mal, todo lo contrario, es para que miremos lo que podemos hacer de aquí en adelante, porque decía el poeta, ya lo pasado, pasado, no me interesa.
Y eso ya pasó. Ahorita lo importante es lo que viene. Y lo que viene es que seamos menos duros de corazón, que amemos con esa ingenuidad de los niños y que lo más importante, y aquí lo dice el Señor, es la restitución de hermanas, hermanos, esto, pero por sobre todo, la vida eterna. Que eso es con lo que termina con una moña al final. Y al final, la vida eterna. De eso se trata. Enlaces, ¿verdad? Exactamente. En las historias exactamente. de Jesús, eso es extraordinario. Me encanta lo que están hablando y amarrando lo que decía Florecita con lo que estás diciendo de la dureza del corazón. Creo que definitivamente cualquier matrimonio, cualquier familia necesita trabajo y nuestro tema de hoy lucha por tu familia. En eso que estamos hablando, necesitamos pelear por la familia. Lo más fácil es, bueno, no funcionó, a ver, cambiemos. No, eso es lo más fácil, pero Dios está con nosotros animándonos a luchar por nuestra familia, a trabajar por el matrimonio, a no ser duros de corazón, porque cuando hablamos de dureza del corazón, ahí nos podríamos decir cómo nos cuesta perdonar, cómo nos cuesta arrepentirnos, y somos tan duros. Pero Dios dice, hombre, y lleva a los fariseos y les dice, va, está bien, Moisés hizo eso porque ustedes, por la dureza de su corazón, pero espérense, vamos al inicio, vamos al original. ¿Cómo es? Hombre, mujer, matrimonio, ahí está, no había salida. Por ustedes, por la dureza de su corazón, porque no quieren hacerlo, vaya pues, si quieren hagan eso, pero no es el plan original. Y ahí yo me hago una pregunta, ¿cuál es el plan original de Dios para nosotros? Porque a veces no le hemos preguntado a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el plan original, verdad? Estoy encarrilado a eso. Y si en un momento dado me equivoco, hago por aquí, estoy seguro, y Dios lo dice ahí, y Jesús lo dice ahí, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso quiere decir, yo estoy ahí para ayudarles, para rescatarlos, para apoyarlos. Mira, esto me recuerda a lo que el pastor Ronnie siempre nos cuenta, ¿verdad? Que él, en su relación con Nino, nunca hablaron de divorcio, ¿verdad? Nunca. Hablaron de matarse, decía él. ¿Verdad? Yo creo que muchos de nosotros creo que hemos pasado por ese momento y vemos probablemente el divorcio como una solución, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí, que no lo veamos así. Y perdón que te interrumpa, Rubén y queridos amigos, pero hay una parte que no puedo dejar de mencionarlo, y es que el propósito no es permanecer casados, sino que es vivir en amor. Y comprometidos. Y comprometidos, porque vos podés estar casado por apariencia, porque te funciona para tu parte laboral y ministerial incluso. Sin embargo, lo más importante es que haya una identidad de corazón y no estamos divorciados emocionalmente y casados institucionalmente. Porque eso es un peligro muy grande, que querramos agarrar este verso y entonces, muchachos, aguantémonos pues. No, todo lo contrario. Busquémonos, encontremos, suavicemos nuestro corazón. Por eso es que en Ezequiel te voy a dar un corazón tierno y compasivo. Cuando dice esa parte, a mí me emociona mucho porque hay oportunidad de poder restituir todo lo que hemos hecho. Me parece súper interesante porque, a ver, ¿cómo sería Dios si nos dijera, no importa, aunque haya abuso emocional, aunque haya abuso físico, aunque la casa sea un desastre, usted ahí permanezca? No, es que Él nos está invitando a vivir bajo los estándares correctos. Él diseñó el matrimonio, Él diseñó a la familia y Él nos dejó principios para disfrutar el matrimonio, para disfrutar nuestra maternidad. No es fácil, como bien decía Néstor, no es fácil, pero es lo correcto. Y cuando entramos en esa ola de aprender a vivir en cuanto a sus principios, y como en la serie en la que estamos, ¿verdad? Ama como si nunca nos hubieran herido. Las personas que seguramente más nos van a dañar son las personas que están cercas. O sea, claro. Mi esposo, o sea, mis Ricky, hijos, oye, Ricky, o sea, teléfono. nuestros padres, ¿verdad? Y si nosotros no sanamos esas heridas, se las llevamos al Señor, aprendemos ese principio de amar como que si no hubiera pasado, pero no hacernos los locos, ¿verdad? Sino tratar esas heridas y empezar a vivir en esos principios. A eso es a lo que nos invita el Señor. Me llama la atención estar haciendo conexión con el joven rico, ¿verdad? Ajá. Porque entonces viene y el Señor le pregunta, ¿verdad? Bueno, ya cumpliste esto, ya cumpliste lo otro. Y él, sí. Cuando yo lo leí y lo
releí, dije, si a mí el Señor me empieza a preguntar, yo le diría, he tratado, he hecho todo lo posible porque no hay ninguno perfecto. Él no necesitaba a Jesús y así podemos estar nosotros. Ya ni Jesús arregla nuestra vida, ya ni Jesús arregla nuestra familia, ya ni Jesús puede arreglar mi matrimonio, pero entonces no estamos entendiendo que Él sí es el Salvador del mundo, que Él sí es Dios y quiere intervenir en nuestra vida y por lo tanto reflejarse en nuestras relaciones. Y es en dónde está la confianza, porque después dice, no es que por sus riquezas materiales Él no va a entrar al cielo, sino es porque su confianza estaba plenamente en algo que no era Jesús, que no era el Salvador. Ah, qué lindo, Flor. Y sabes una cosa, yo siempre me admiro, Néstor, de que cuando el Señor está previo a escuchar a sus discípulos, a las personas, dice, y Jesús tuvo compasión de ellos, dice. O sea, la forma como Jesús los miraba con amor y como diciendo, son ovejas sin pastor, necesitan de escuchar esta palabra. Y cuando se acercan los niños, yo me imagino que fue lo mismo que Él hizo, los vio, tuvo compasión de ellos, les dijo, acérquense. Imagínense, primero matrimonio, después los hijos, y después la crianza revelada en un joven rico, ¿verdad? Que no sabía qué hacer, sinceramente. No sabía qué hacer. Y Jesús le da esta lección y él se mueve y se quita de ese pedestal en el que estaba y dice, qué difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Y hace ahí una analogía con algo que el pastor Antulio Castillo el otro día nos comentaba acerca de es más difícil que un hombre rico entre por el ojo de una aguja, y que sí, hablaba que la aguja es una puerta y que para poder entrar tiene que hincarse, tiene que arrodillarse, y eso es puramente humildad, es dar todo y pensar de que nosotros no somos nada si no nos ponemos humildes delante de la presencia del Señor. Y hoy yo quiero invitarte ahí, tú que estás ahí con nosotros, que puedas reflexionar con nosotros acerca de esta historia que enmarca 3 narraciones, ¿verdad? Primero el matrimonio, la importancia, los hijos, los niños, lo importante que son y ese corazón limpio. Y por último, ese joven rico que tenía que doblegar su riqueza, tenía que doblegar lo que él tenía, esas posesiones materiales, para poder seguir a Jesús. Y es un pensamiento que nos va a ayudar a afilar nuestra espada diariamente, a mantenernos conectados con Él. Néstor, quiero pedirte si puedes orar con la comunidad y llevar a otro nivel, ¿verdad? Ese nivel de comunicación con el Señor. ¿Qué tal si oramos? Le decimos, Señor Jesús, venimos esta mañana delante de ti. Gracias por esa palabra que has hablado. Sé que cada uno de nosotros podemos estar pasando diferentes situaciones, pero necesitamos de ti. Necesitamos hoy, Señor, poner nuestra confianza en ti para poder liderar a nuestra familia, para poder amar a los que están alrededor nuestro, para poder perdonar, porque para nosotros es difícil, pero contigo es posible. Queremos pedirte ser llenos de tu gracia, de tu favor. Y Padre, una vez más, que nuestra confianza no esté en las riquezas, no esté en las conexiones, no esté en los amigos, sino que nuestra confianza pueda estar en ti. A través del estudio de la palabra, a través de congregarnos, a través de la oración, permite que cada día podamos crecer en confiar en ti. Y Padre, danos la valentía para poder luchar por nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, la familia que tenemos cercana, y que podamos pelear con ellos y pararnos en la brecha para pelear por nuestras familias, así como lo hizo Nehemías, instó a todos a construir los muros y a pelear por sus familias. Gracias, Señor, porque tú has prometido que has estado, estás y estarás con nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que lo invitamos a usted, por favor, que se quede con nosotros. Vamos a ir un pequeño corte. Y recuerde, esto es Vaya con Dios. La esperanza, la sanidad y el perdón derriban los muros del dolor para tener un corazón sincero. Y empezamos con este subtítulo que dice Lucha por tu familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, que en un tiempo soñó con ser un gran artista, dirigió a los nazis en el mayor golpe sobre el arte de la historia.
Las fuerzas alemanas saquearon miles de pinturas y esculturas, objetos y reliquias. El plan de Hitler era albergar esos tesoros para él en un gigante y bonito museo que él construiría un día. Si no hubiera sido por un grupo de fuerzas aliadas llamadas los Hombres de los Monumentos, muchas de estas valiosas posesiones de la cultura europea se hubieran perdido. Eso fue gracias a personas como el segundo teniente Rorimer. Leí que una vez se puso de pie delante de un castillo que estaba en la lista de monumentos protegidos. No era mucho más que un montón de escombros, pero valía la pena luchar por él. Ahora despliegue su imaginación e imagínese esto que vamos a leer a continuación. Rorimer escuchó el ruido de una excavadora que se aproximaba. Él se puso delante de la excavadora y valientemente extendió su mano demandando que el conductor se detuviera. El comandante del otro bando argumentó: esto es una tontería, están perdiendo su tiempo. Aquí solo queda una pared. Rorimer levantó la proclamación del presidente Eisenhower sobre los monumentos y la guerra. El oficial al mando cedió y aunque devastado por la guerra, quebrantado y arruinado, lo que quedaba de este castillo se preservó. Ahora quiero que pienses en ti como que si fueras un hombre o una mujer de los monumentos. Te han dado unos valiosos tesoros para proteger. Tu matrimonio, tus hijos, tus seres queridos son tesoros muy valiosos y Dios te ha encomendado luchar por ellos. Las excavadoras del infierno están abriéndose paso hacia ti para derribar las paredes rotas de tu familia. Así que puedes dejar que el enemigo las borre de la faz de la tierra. O puedes ponerte delante de tus seres queridos y decir: en el nombre de Jesús voy a luchar por mi familia. Si quieres amar como si nunca te hubieran herido, vas a tener que empezar a pelear por tu familia. Recuerdo cuando Dios le dijo a Nehemías, en este tiempo un alto oficial en un país extranjero, que regresara a su tierra natal y reconstruyera las murallas de Jerusalén. La ciudad estaba hecha un desastre, en ruinas por las innumerables batallas para querer destruirla. Nehemías reunió al liderazgo de Israel y se dispuso a trabajar. Los enemigos llegaban para destruir los hogares de los israelitas, sus matrimonios y sus familias. Pero Nehemías no tenía miedo. Le dijo al pueblo: no teman, recuerden que el Señor es grande y asombroso. Le dijo al pueblo que luchase. Luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, luchen por sus esposas, luchen por sus casas, luchen por sus familias. ¿Está tu familia bajo ataque hoy? Quizás tu hijo adolescente no está sirviendo al Señor. Quizá alguien de tu familia tiene una adicción. Tal vez no te hablas con un ser querido desde hace meses o incluso años. Quizá el rencor o la amargura están infectando a tu familia. Decide hoy que no vas a dejar que el enemigo tome a tu familia. Decide pelear por ella. Esta es la buena noticia, gran noticia de hecho. Dios peleará por ti. Dios peleará por ti. Nehemías dijo: entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Así que cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Si estás decidido a mantener unida a tu familia, a reconciliar las relaciones que están rotas, a amar a Dios como te ama, será mejor que empieces a pelear. Ahora, dice el autor, quiero compartir contigo algo. Si vas a luchar por tu familia, necesitas un plan de batalla. Sigue leyendo para aprender 4 estrategias para reclamar tu victoria. Y la primera estrategia: quita las manchas. Oye esto. Cuando Dios prometió a los israelitas que un día conquistarían la tierra de Canaán, también les aseguró que vivirían en casas que ya habían sido construidas. Esto es lo que significa: alguna de las casas en aquella zona habían sido infectadas por una plaga de lepra. Los eruditos creen que fue consecuencia de la generalizada idolatría que practicaban los propietarios originales. Cuando las naciones paganas escucharon que los israelitas habían salido de Egipto y cómo Dios les había ayudado milagrosamente a escapar a través del Mar Rojo, se asustaron. Con la esperanza de proteger sus posesiones más valiosas, ídolos de plata y oro,
embutieron esas estatuas en las paredes, debajo del suelo y detrás de las piedras de sus casas. Cuando llegó el día que los israelitas se mudarían, Dios avisó a las personas que revisaran las paredes. Si aparecían manchas rojizas o verdosas, era una señal de que la casa estaba contaminada. No era algo que uno pudiera lavar con jabón y agua o lejía. Era un asunto espiritual serio que había que abordarlo con medios espirituales. Por lo tanto, un sacerdote inspeccionaría la casa y, si fuera necesario, quitaría las paredes afectadas y pondría otras nuevas en su lugar. Así que entonces tu primera tarea en tu plan de batalla es esta. Dedica un tiempo y evalúa la condición de tu casa. No estoy hablando de la alfombra desgastada o de la pintura despellejada. Estoy hablando de la condición espiritual de tu casa. ¿Está impregnada de amargura, de furia, de muchos gritos, de portazos, disputas constantes? Si dices sí a alguna de esas cosas, considéralo como manchas en tus paredes. Si quieres ser victorioso en la lucha por tu familia, es tiempo de asumir la responsabilidad. Piensa en estas preguntas. ¿Has transgredido en tus actividades? El trabajo, salir por ahí después del trabajo o los videojuegos se han convertido en algo más importante que pasar tiempo con Dios. ¿Estás teniendo conversaciones con amigos que a menudo se convierten en fiestas de chismes? ¿La disciplina brilla por su ausencia en tu casa? Limpia las manchas. Pon una norma de rectitud en tu casa. Deshazte de la suciedad y el lenguaje soez. Permite que Dios limpie tu espíritu y te libere. Permítele eliminar la contienda y reemplazarla por amor. Dios puede tomar una familia, destruirla y volver a unirla. Pidiéndole a Dios que renueve un espíritu recto dentro de ti, sigue estos 3 pasos para comenzar a eliminar las manchas de tu casa. El paso número 1 es unge tu casa. Cuando unges tu casa y tu familia, le estás diciendo al Espíritu Santo que es bienvenido en ese hogar. Paso número 2. Declara bendición sobre tu casa. Esto es un mandato y puedes tomar de base la oración de Números 6. Y paso número 3. Sirve la comunión en tu casa. La comunión sana. Es casi imposible pelear y discutir si sabes que van a comer juntos como familia y a compartir la comunión. Y es que en este segmento que estamos leyendo del libro de Jensen Franklin, Ama como si nunca te hubieran herido, él hace una narración y habla acerca de eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Antes de que entráramos en detalle al programa, hablábamos con Guille, ¿verdad? Acerca de esto, Guille. Sí, totalmente. Es ilógico que alguien que amaba el arte pudiera haber hecho tanto daño al arte como tal. Pero miren, uno no sabe de qué hablar en lo que acabamos de qué comentar a través, porque hay tanta riqueza de lo que podemos rescatar ustedes, pero yo automáticamente, trasladándome un poquito más adelante el comentario, Rubén y amigos, a mí se me imagina Nehemías como ese William Wallace en la película de Corazón Valiente cuando se pone al frente del ejército escocés, sí, ¿verdad? Sí. Y empieza a animarlos, a gritarlos, peleen por su casa, peleen por sus hijos, peleen por sus esposas, peleen por sus familias. Y es lo mismo que tenemos que decirte a ti. Pelea, pelea. Y yo quiero decirle algo que puede ser que me comprometa y que sea el último programa que venga por acá. Mire, es preferible un hombre que se equivoque tomando decisiones a un hombre que no tome nunca decisiones. Así es. Es preferible. Y usted, mamá, como decía un personaje por ahí, si sabe que su esposo está haciendo ese rol, inspírelo, apóyelo, porque de alguna u otra manera eso es algo que en sus hijos va a redundar en algo positivo. Y por eso es que esta lectura que acabamos de hacer, ustedes tienen una riqueza increíble. Y regresando a tu comentario, Rubén, ¿cómo lastimó verdaderamente esa parte con el arte? Pero cómo ese soldado se pone al frente, esa persona se pone al frente y con una mano y con un gesto, pero con sabiduría, para lo que va a pasar. Y lo más importante es que aun lo que quedaba era poco, había que cuidarlo. Había que cuidar. Y creo que eso es lo que tenemos en casa. A veces puede ser que ya pensemos que todo está destruido, pero eso poquito que queda es
el cimiento para volver a construir otra vez nuestras familias. Y son esas decisiones riesgosas, ¿verdad? Porque Así. ahí muy bien hubiera podido pasar la excavadora y pasarle encima, ¿verdad? Claro. Pero él tomó esa decisión, se puso de pie y ahí la producción nos había preparado una imagen, no sé si la tenemos por allí, de cómo en ese entonces podían, en ese tiempo nazi, la recuperación de todas esas obras de arte, porque en ese momento Hitler quería tener una colección personal. Y entonces había una debacle, ¿verdad? Pero había ese equipo de personas que eran los protectores de los monumentos, hombres, mujeres que habían velado porque las cosas y la historia se mantuviera ferviente y contara una historia posterior. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos nosotros también hacer, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. Y decías algo importante, Rubén, una historia posterior. Tal vez venimos de un pasado de ruinas. Tal vez venimos con una historia destrozada, pero Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. Ahora, marcar la diferencia requiere trabajo. Marcar la diferencia quiere tomar decisiones arriesgadas. Tal vez fuimos víctimas de diferentes cosas y tenemos la capacidad de marcar el rumbo. Yo creo que esa es la parte importante, que nosotros marquemos esa diferencia con nuestras familias. Ahora, no estamos solos. Dios quiere ayudarnos y protegernos para marcar esa diferencia en nuestras familias. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a eso, a marcar la diferencia, a ser esos Nehemías que van a llegar y van a reconstruir los muros, como lo hizo y como lo leíamos hace un momento. Nehemías se paró y dijo, bueno, y Nehemías no estaba becado, pues estaba en otro lado, estaba viendo en el palacio. El rey dice, no, yo voy a ir a reconstruir los muros. Y Dios te está llamando hoy a reconstruir, a marcar la diferencia en tu familia. Qué lindo. Y la verdad es que a mí me impresiona ese momento de Nehemías, como ustedes han mencionado, cuando él los agarró y veían al enemigo y tal vez todos estaban así como, ¿qué vamos a hacer? Y ahorita tal vez usted ve su casa y dice, bueno, la verdad es que sí hay gritos, la verdad es que incluso hoy salí molesto de mi casa, hoy regañé a mis hijos, hoy peleamos todos, hoy no oramos, hoy voy sin comer, no sé, ¿verdad? Y podemos ver esas manchas, pero entonces viene Nehemías y los invita a saber en quién están confiando, ¿verdad? Saber que el que va a pelear es el Señor, pero usted tiene que tomar la fuerza de decidir agarrarse del Padre y decir, sí, por mis hijos, por mis hermanos, por mi esposa, por mi esposo, yo voy a luchar de que no se destruya y que no se termine de caer esa casa, ¿verdad? Que no se terminen de caer esas paredes, sino que puedan ser reconstruidas por el Señor y ser intencionales. Y me gusta que el autor es práctico, porque entonces nos da 3 pasos, ¿verdad? Y nos dice, ¿sabe qué? Primero era evaluar, ¿verdad? Primero era evaluar. Luego era ungir tu casa, ¿verdad? Es esa parte, yo esta parte la veo como el reconocer que Dios vive en esa casa. ¿Se acuerdan justamente en la Pascua cuando se manchan los dinteles con la sangre del cordero y pasa un espíritu de muerte? Era para que lo vieran. Era para... Así que usted tiene que Es decir, lo obvio. aquí en esta casa habita el Señor, ¿verdad? En esta casa reina el Padre. Y tanto esposa, esposo, hijos, todos nos alineamos a la verdad del Señor. Es como ese momento donde decimos, voy a declarar que aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es bienvenido en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en los rincones de nuestra casa. Y fíjate, Florecita y amigos, que hay una parte que a mí me impresiona muy fuerte, y es que a veces nosotros guardamos conductas que queremos que no la vea nadie, y por eso la escondemos en las paredes y las enterramos. Y así como la humedad a veces salen a luz, y es porque no hemos tirado a la basura. O si ponemos ídolos. el mueble para que no se mire. Exactamente. Y en pocas palabras, empezamos a decorar nuestra vida actual, pero en esencia, sí, seguimos teniendo algunas circunstancias que no agradan a Dios. Y por supuesto, si no le agradan a Dios, no van a beneficiar a nuestra familia. Y esas son de la analogía que el autor hace aquí, que me parece sumamente impresionante, y es que tenemos no que enterrar esos ídolos y guardarlos, esas formas, esas conductas que no agradan al Señor, sino que tenemos que tratar verdaderamente de romperlas
destruirlas, quemarlas y tirarlas a la basura, para que cuando podamos verdaderamente hacer lo que dice y sugiere el autor de ungir tu casa, declarar bendición, esto esté un terreno nuevo y sano. Y es que eso es lo que tenemos que hacer. Este es un llamado a la acción y nos invita a tomar un papel activo en la protección y en la restauración de nuestros hogares y a confiar en esa intervención divina, en este proceso de restauración. Y es que todos hemos tenido una mancha de humedad, ¿verdad? Yo les cuento, de donde yo vivo es un como bosquecito. Donde yo vivo también. Y qué feo es tener qué esas húmedo. manchas. Miren, y uno pinta, raspa y materiales y aditivos y nada. Ustedes no, cuando en realidad lo que está sucediendo es que está muy adentro, ¿verdad? No es que sea lo que se ve. Lo que se ve es el último proceso, pero en realidad el daño está muy hacia adentro o muy hacia abajo y hay que tomar acciones mucho más efectivas y tomar decisiones rápidas, porque también eso se propaga tan fácil, ¿verdad? Se empieza a propagar y uno no encuentra la Y fíjate solución. que si hay humedad en una de las paredes y tú no te has dado cuenta, incluso te puede enfermar físicamente y empieza ¿verdad? Te da un problema respiratorio. Todos con rinitis, y uno dice, gato. pero ¿y qué pasó? Todos con rinitis. Pero es porque hay un hongo, hay algo que está manchando, aunque no lo veas. Y yo solo le decía, Señor, muéstrame si hay algo que no estoy viendo. Porque tal vez algunos dirán, ay, usted viera, así como el joven rico, mire, nítido en esta casa, somos lo máximo. Pero ¿qué si hay un hongo por ahí creciendo que no nos hemos dado cuenta? Decirle al Espíritu Santo, muéstranos ese hongo. Ayúdanos a ver y a limpiar ese hongo que pueda estar creciendo en nuestra casa. Y que ¿Sabes no qué es lo queremos, mejor? ¿verdad? Que a veces se huele, pero no se ve. Ay, qué eso tenemos fuerte. Y en ese contexto, Flor, ¿qué tal si nos acompañas en una oración pidiéndole al Señor que nos dé claridad en esto también, nos dé esa revelación para poderlo entender? Amén. Así que oremos, amigo Señor, hoy venimos ante ti, Padre, como esos Nehemías a decirte, Señor, hoy nos paramos y te pedimos que tú traigas esta restauración de nuestra familia, Señor. Reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que te necesitamos, que te queremos entronar en nuestras vidas personales, que queremos entronarte en nuestra familia, Señor, que tú empieces a reinar y que tú traigas la revelación de qué partes de nuestra vida y de nuestra familia necesitamos restaurar. Padre, hoy ponemos a tu disposición, trae ideas a nuestra mente, trae sueños, Señor, a nuestros amigos y que digan, no lo había visto, Señor, pero tú lo has revelado. Y cuando el Señor lo revela es para restauración. Así que, Padre, abrazamos cualquier revelación que tú estés trayendo a nuestras vidas, Señor, para sanar nuestra casa, para sanar nuestro hogar y para traer esa bendición generacional y familiar sobre nosotros y sobre los nuestros. Nos ponemos de acuerdo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y mire, vamos a ir a un corte donde le vamos a dar su espacio a aquellas empresas que han confiado y tienen puesta este momento para apoyar la visión de Vaya con Dios. Ya volvemos, no se pierda. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Ya pasamos la estrategia número 1 y ahora vamos con la estrategia número 2 que dice cumple tus compromisos. Continuemos con las 3 estrategias restantes para luchar por nuestra familia, dice el autor. La mayoría conocemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Dios tenía muchas cosas buenas que decir sobre este hombre. Aunque no fue un hombre perfecto, ni siempre estableció bien sus prioridades. De hecho, leemos en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5, que David había hecho lo correcto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Había algo en Urías que Dios vio y no pudo pasar por alto. Él impresionó a Dios. Cuando comencé a estudiar a este hombre, nos dice el autor, observé que tenía un espíritu de lealtad. Creo que por eso Dios siguió mencionando una y otra vez. La lealtad o el compromiso es un concepto poderoso.
También nosotros impresionamos a Dios cuando nos comprometemos con Él, con la iglesia, con nuestros matrimonios y en nuestras casas. Ahorita que voy a empezar a leer esta parte, se me imaginó aquello que dice, morite, no sabías qué. Probablemente sepas que David tuvo una aventura amorosa con Betsabé. Producto de esto, ella quedó embarazada y David trató de persuadir a este hombre con diferentes estrategias, pero la lealtad de Urías fue mayor. Fue entonces cuando el rey creó un plan para encubrir su pecado, enviando a Urías a la parte más difícil del campo de batalla para asegurarse la muerte prematura. David era un hombre leal en el campo de batalla. Era leal en su casa, era leal en sus convicciones sobre Dios. Sin embargo, estaba aún intentando evitar que se descubriera su pecado y decidió que no tenía otra opción más que conseguir que Urías muriese. Quizás te encuentres en una situación en la que no deberías estar, pero la palabra de Dios te anima en Proverbios 11:3 y dice, la integridad de los rectos los encaminará. Cuando la vida familiar se torna difícil, llegará la tentación de rendirse, de desviarse o de transigir. Quizás estás cansado de pelear con tus hijos o con tu cónyuge. Quizá estás en un aprieto financiero. Tal vez el estrés del trabajo te está desgastando. Sin embargo, hay algo que se puede decir en cuanto a ser leal en los tiempos difíciles. Haz el fiel compromiso con las promesas que le hiciste a tu familia. Esfuérzate por ser fiel en todas las áreas de tu vida. Resiste al espíritu de ruptura del hogar. Recuerda el pacto que hiciste. Huye de la tentación. No vayas a sitios que no deberías. Invierte en tu familia. Juega con tus hijos. Involúcrate en su vida. Di y haz las cosas que honren a tu familia. Y ahora vamos con la estrategia número 3 que dice, vive con base a tus convicciones. Un hombre en la Biblia descifró el código sobre cómo perpetuar la fe mediante múltiples generaciones de familia. Su nombre es Jonadab. Él se convirtió en la mano derecha de Jehú, un hombre a quien Eliseo le había mandado arrebatar el trono de Israel y borrar la idolatría de la nación, restituyendo la adoración del único Dios. Jonadab era perfecto para esa tarea porque tenía un gran celo por la santidad de Dios. Se opuso a la religión de la época y rehusó dejar que la idolatría se introdujera en su linaje familiar. Jonadab sabía cuán poderosas eran las ideologías seculares, así que intencionalmente estructuró su linaje familiar en torno a su relación con Dios. Decidió no dejar que la transigencia espiritual entrara en su hogar y estableció algunas reglas. Por ejemplo, no permitió que nadie de su casa bebiera alcohol. Jonadab era un hombre sabio. Sabía que el exceso de bebida puede a menudo ser un portal para la conducta necia y para el pecado. Avanzamos 240 años y encontramos la profundidad de la influencia de este padre. Sus convicciones se extendieron al menos a 6 generaciones. Los hombres de la familia de Jonadab había guardado las convicciones que su tatarabuelo había establecido. ¿Acaso no es asombroso?, dice el autor. Jonadab puso un estándar piadoso para su familia. Él apartó a su familia para Dios. Y 240 años después, sus descendientes estaban viviendo según esos mismos principios. Debemos identificar cosas en nuestras vidas y en nuestras familias que no glorifiquen a Dios. Y debemos eliminarlas valientemente de nuestras casas, no por seguir un conjunto de reglas, sino para proteger ferozmente a quienes amamos. Así es como creamos una herencia espiritual y pasamos el manto de la fe. Se necesitan madres y padres fuertes, se necesitan hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a decir sí a Dios y consagrarse ellos, sus familias y sus casas. Ahora vamos con la estrategia número 4, que es lucha por lo que queda. Me pregunto si has sufrido alguna pérdida. Quizás tu esposo te acaba de dejar, quizá uno de tus hijos falleció en un trágico accidente automovilístico, quizá alguien a quien amabas cometió suicidio. Quiero que leas las siguientes palabras muy despacio y con mucho detenimiento. Y aquí hay una verdad, mire, que a mí me martilló mi corazón. Dios sigue siendo el Dios de lo que queda.
Quizás sientas que esto no es cierto, pero si te aferras a tu fe, Dios va a usar los escombros, las lágrimas y el dolor para un propósito mayor. Si estás dolido, aplastado por los problemas o atravesando un conflicto familiar, no está todo perdido. Quizás no tengas lo que solías tener. Puede que la vida parezca distinta, pero realmente no estás acabado. Si aún tienes un oído para oír y una pierna sobre la que apoyarte, puedes pararte sobre la palabra de Dios. Puedes encontrar esperanza en la promesa de que, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando el infierno intente arruinar tus relaciones con tus seres queridos, recuerda que eres como la historia que vimos hace un momento, un hombre de los monumentos. Eres una mujer de los monumentos. Te pones en pie y peleas por lo que queda. Quizá mires a tu familia hoy y veas un hogar asolado por la guerra. Pelea por lo que queda. Si aún te duele el divorcio que desesperadamente has intentado detener, pelea por lo que queda. Si uno de tus hijos murió en un accidente de tráfico horrible, pelea por lo que queda. Si una tragedia sin sentido ha intentado robar toda la esperanza de tu corazón, pelea por lo que queda. El milagro no está en lo que se perdió. El milagro está en lo que queda. ¿Sabías que las murallas que construyó Nehemías siguen de pie hoy día? Así de importante es pelear por tu familia. Pelea, ora y ayuna y sigue haciéndolo. Si no te rindes con tu familia, tus muros permanecerán durante generaciones. Pelea por lo que queda y Dios peleará por ti. Vuelve a hablar, vuelve a orar, vuelve a intentarlo, perdona otra vez, vuelve a acercarte, sal a cenar de nuevo. Rehúsa rendirte, rehúsa permitir que la depresión, la preocupación, la ansiedad y la frustración venzan. Llena tu valle con oración, llénalo de alabanza, llénalo de las escrituras. El milagro no está en lo que se perdió, el milagro está en lo que te queda. Y mire qué buena Impresionante, lectura ¿verdad? esta y cómo el autor agarra estos 3 ejemplos, ¿verdad? Que para mí en principio David hubiéramos dicho, pero es que David realmente la regó. La regó, de entradita la regó. Y Jonadab nos como que saca la bola de la cancha, ¿verdad? Dice, 240 años después su familia lo siguió haciendo. Y por último, Nehemías con la reconstrucción de los muros. Y saben, fíjense que yo estaba investigando anoche, hay una arqueóloga que falleció en el 2021 que se llama Eilat Mazar. Ella se pasó la vida con una Biblia en una mano y una pana en la otra, dice, excavando y haciendo ese vínculo entre la arqueología moderna y ese estudio con la Biblia. ¿Ustedes? Entonces descubrió que los muros que Nehemías reconstruyó con ese montón de familias, muchos siguen estando hoy de pie. Y uno se imagina un muro como los que conocemos hoy, ¿verdad? De un bloque de 20 centímetros más RP y todo. ¿Y qué si eran muros de 4, 5, 6 metros, pues? O sea, era algo impresionante esa reconstrucción, no era un simple murito, era algo que iba a detener a los enemigos, la fortaleza que había creado. Y esto es lo que el autor nos lleva por acá, luchar por la familia, incluso en los momentos más difíciles, porque el milagro está en lo que queda y no en lo que se ha perdido, Flor. Qué lindo, yo estoy anonadada. De verdad que sí, y como bien decía Guillermo, tengo tantos principios que quisiera resaltar y en cuanto a tantas historias, porque él usa varios personajes en este pasaje, pero hablábamos lo importante que hizo Nehemías era juntarlos en familias, ¿verdad? Y luego resaltar la estrategia número 4, ¿verdad? Vive en base a tus convicciones. Y eso me parece algo muy importante a resaltar. Y aquí nos habla cómo estableció ciertos principios que se fueron repitiendo de generación en generación. Y es que eso es lo importante cuando nosotros establecemos nuestra familia en base a principios bíblicos. Nunca pasan de moda. Pero si son principios religiosos, principios de tradición, esos sí tal vez seguramente pasan de tiempo, seguramente no son cómodos de realizar, pero cuando nuestras convicciones son principios
bíblicos que a lo largo del tiempo van a seguir siendo nuestra roca, como hablábamos ayer, esa certeza donde vamos a caminar, van a haber 1000 generaciones donde nuestras familias van a seguir siendo benditas. Entonces la pregunta es, ¿qué convicciones nosotros tenemos y qué enseñanzas les estamos dejando a nuestros hijos que tienen que vivir ahora, pero que también van a permanecer para cuando nosotros no estemos, cuando ellos tengan sus familias? Sí, ahorita que decías esto, yo me imaginé automáticamente. Uno tiene preparado un argumento y cuando oye a alguien se lo Pasa. y te conectas de una manera. Fíjense que esto de los rituales es a veces como aquellas familias que podemos tener muchas riquezas, pero que en esencia no estamos compenetrados los unos con los otros, que ese es el objetivo real del amor en la familia. Y muchas veces podemos tener rituales, pero no amar a Dios en esencia y no conocer a Dios verdaderamente de lo que Él es, su amor, su misericordia y su perdón. Entonces nos centramos en los rituales y pareciera que lo otro va implícito, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Y por eso es que es interesante. Si usted tiene algunas, por ejemplo, ungir su casa, lo que aquí la receta que nos da el autor en el primer paso para quitar las manchas, puede ser que usted esté ungiendo su casa, pero que su corazón no haya cambiado. Y por eso lo más importante, en la esencia, es su corazón, nuestro corazón, y que podamos tener algo en el mismo después de esta lectura y llevarlo con sabiduría a la práctica, porque de eso se trata. Que todo lo que aprendemos hoy acá lo vivamos cada día con nosotros mismos y en nuestra familia, y que probablemente así menos humedad, menos manchas van a ser en la vida, en las paredes de nuestra vida. Increíble estas estrategias que el autor nos da, esta que ustedes hablan, lucha por las convicciones, establecer eso. También nos habla, cumple con tus compromisos. Claro. Y cómo somos tan fáciles para decir, "Vea, mañana te llevo". Y se nos va. Y nuestros hijos nos están viendo. Siempre hay algo más importante que hacer, vamos. Sí, y después preguntas si qué era lo más importante, no me acuerdo, pero en ese momento sí, parecía importante. Entonces, tengamos bien claro, yendo a lo que ustedes hablan de tus convicciones, a mí me gusta decirlo, tus no negociables, y cuando tienes claro eso, vas a cumplir tu palabra, sabes qué es la prioridad. Y yo creo que ahí todos pasamos, o por lo menos yo, de cómo nos cuesta a veces por el día a día, por otras cosas que, entre comillas, son importantes, a veces no cumplimos nuestros compromisos. Y ¿sabes qué? Nuestra familia nos está viendo. Entonces el autor nos reta ahí a cumplir nuestros compromisos. Y también me encanta la estrategia número 3 porque dice, vive en base a tus convicciones. No la teoría, papaito. No. Vívelo. Vívelo. Sí. Ya. ¿Y saben qué? Nosotros somos ejemplo. Yo ahora tengo un hijo ya casado y a veces veo ciertas actitudes, ciertas cosas que él hace, que las vio en mí. Nunca le dije, mira, así se hace esto y esto. Pero ahora lo estoy viendo. Digo yo... En la réplica. En la réplica. Y gracias a Dios algunas son buenas, ¿verdad? Entonces digo, bueno, qué bueno. Esa estuvo bien. Y otras digo, ups, mira, eso no lo tienes que hacer. Pero debemos de vivir en base a esas convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Jonadab, eso que dijo, bueno, ¿saben qué? Si alguien más quiere, está bien, pero en mi casa no vamos a tomar. No va a haber bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque no lo quiero. ¿Ya? Y esa era su convicción. Y entonces vio los resultados y frutos 240 años. Y eso se seguía haciendo. Entonces, cuando nosotros nos paramos en esas convicciones y las vivimos, nuestra familia dice, ala, yo quiero ser así. Pero el reto es vivirlas. Perdón. No, pero fíjense ustedes que si queremos cambiar un país, lo vamos a cambiar desde la familia. Así es. Exacto. Porque no lo vamos a cambiar, y lo digo con mucho respeto, desde la política. La vamos a cambiar desde la familia, desde el corazón de cada uno de nosotros, en donde esos principios, y aquí Jonadab era la bebida, pero ¿qué pasaría si aquí en esta casa nadie va a robar? En esta casa todos vamos a cumplir nuestros compromisos y va a ser generacional, y los hijos de tus hijos lo van a seguir haciendo. Así vamos a tener una nación diferente. Qué lindo. Yo quería tal vez solo
en mi caso yo tengo todavía hijos pequeños, ¿verdad? Y para nosotros el recordarles la palabra y el memorizar la palabra, e incluso nosotros tenemos como un lema familiar, digamos, ¿verdad? Nosotros decimos, chicos, recuérdense, cuando algo pasa, ¿quién sos tú? ¿Verdad? ¿Quién dice Dios que tú sos? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho de ti? Y les recordamos, sos hijo de Dios, sos amado de Dios, el Señor se complace en ti. Y tenemos toda una serie de adjetivos que los describe y adjetivos bíblicos en los que se tienen que caminar, ¿verdad? Decimos, tú eres dulce, tú eres alegre, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres sabio, tú eres íntegro. Y a veces cuando pasa alguna situación, cuando no están con nosotros, están en el colegio o están en otro lado, ¿quién sos tú? Recordate quién sos tú, ¿verdad? Y entonces estamos continuamente recordándoles quiénes son, y son esas convicciones, ¿verdad? Entonces, resaltando el número 3, pero fueron 4 estrategias, ¿verdad, Rubén? Las que vimos, que es quita las manchas, cumple tus compromisos, vive en base a tus convicciones y lucha por lo que aún queda, aunque sea poquito. Así es, pero hay que hacerlo. Miren, a mí me encanta lo que nos escribió Mariela acá. Fíjense que ella dice que una de las decisiones más duras que ella tomó es la de proteger el corazón de su hijo después de una separación. Ella tenía 2 opciones. Una era envenenar el corazón de su hijo y 2, llenarlo de amor por su padre y enseñarle a honrarlo y no a juzgarlo. Y esto se puede lograr solo con la ayuda de Dios, dice, y hemos vivido con una paz que no tiene precio. Es que lindo. Eso es lo que tenemos que hacer, creo yo, ¿verdad? Sobreponer tal vez no nuestra propia intención, nuestro propio deseo, sino que sobreponer el beneficio general y qué es lo que estamos logrando. Fíjense que yo les voy a contestar la pregunta que estábamos haciendo hoy. ¿Qué decisiones arriesgar? Miren, cuando yo inicié mi matrimonio, pues yo me sentía el más toro de los toros, ¿verdad? Y no estoy hablando de Ricky, ¿sí? Me sentía el toro y dije, yo todas las decisiones las voy a tomar, yo todas las mejores cosas voy a ver cómo las... Y en un cierto momento de mi vida vi que yo anulé a mi esposa, ustedes, porque bien lo decías, ¿verdad? Soy el sacerdote, tengo esa posición, soy la cabeza del hogar y yo como que sí me lo hubiera tomado muy en serio, pero no di lugar a la participación de Danica, y la verdad que ella fue tan linda y tan comprensible hasta que el Señor me llamó a la cordura en un momento y ella se empezó a involucrar de manera más constante y nuestra vida familiar cambió sustancialmente. Así que yo creo que son de las cosas que debemos de reconocer, ¿verdad? Sí, yo creo que todos nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones que no van en nuestra casa, pero las podemos cambiar. Y tal vez tú te estás diciendo, ala, yo no hice esto, yo no hice lo otro, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes qué? El momento de cambiar, lo decíamos fuera del aire, es ahora. El momento de hacer cambios en tu familia es ahora. El momento de hacer cambios en tu matrimonio es ahora. Y vas a ver los resultados. Porque ¿sabes qué? Me encanta a mí Jeremías cuando dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y si tú te paras en la brecha, como lo hizo Jeremías, escuchas lo que Dios tiene para tu familia, para tu matrimonio, y empiezas a hacer los cambios, Dios va a extender su misericordia y vas a poder ver grandes cosas. Y fíjate, Néstor, que lo que estás diciendo es muy puntual, porque puede ser que las circunstancias de la vida nos arrojen a quedarnos solos, pero le quiero decir algo. Usted puede que esté solo o está sola, pero no está vacío. Tiene su corazón y eso es lo que queda. Y sobre su corazón se puede construir una nueva vida. Y eso es lo importante. Que no nos sintamos vacíos, que llenemos nuestro corazón de ese amor de Dios y que pensemos a reconstruir nuestra vida, la vida de los propios. Y fíjense que ahorita me venía una idea y definitivamente es de Dios. También hay una familia espiritual que hay que proteger y que hay que guardar. Si tú estás en una iglesia, estás en una congregación, protege a tu congregación porque es tu familia espiritual. No es necesariamente la familia de sangre, sino que es la familia espiritual, que tenemos un mismo Dios y hay que luchar por la iglesia en este país. Así es, sí. Y miren, a mí el mensaje final que me queda es lucha por lo que queda. Porque muchos de nosotros
probablemente no hayamos tenido el éxito que nosotros proyectamos, que nos imaginamos o que deseamos. Tal vez la relación quedó en un momento obtuso, ¿verdad? Donde se cerró y ya no se pudo avanzar. Un hijo probablemente tomó un camino y una decisión que no queríamos. Y aquí el autor nos dice, lucha por lo que queda, siempre va a quedar algo ahí, hay un remanente, ¿verdad? Claro. Con el que podemos nosotros salir adelante. Y yo te quiero animar el día de hoy de que puedas estar junto con nosotros y te soy bien honesto. Todos aquí tenemos ese plan de vulnerabilidad y hemos fallado, pero debemos pelear por lo que queda. Tenemos que vivir con base a nuestras convicciones, tenemos que cumplir esos compromisos y quitar esas manchas que van haciendo que nuestro hogar se vuelva complicado, que se vuelva un lugar tal vez donde debía ser un lugar de honor, un lugar de descanso, se vuelve un campo de batalla, ¿verdad? Y no debería ser así. Así que yo te invito a que ores junto con nosotros y que puedas decirle al Señor, Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Venimos con un corazón, Señor, humillado, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a que tú nos des esas instrucciones, Señor, a poder nosotros vivir con base a las convicciones que hemos aprendido. Y si en algún momento no lo hemos hecho, Señor, ayúdanos a que a partir del día de hoy, danos la sabiduría, la constancia, danos la fe, danos esa energía que tuvo un Nehemías al con una mano tener la pala, la cuchara de construcción y con la otra tenía el mazo esperando. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba peleando por él. Señor, ayúdanos a entenderlo de esta forma y sabemos, Dios, que tomados de tu mano las cosas saldrán tal y como tú nos las prometiste. Cada promesa es valiosa. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y hoy es un buen día para empezar. Recuerden, la cosa no está perdida. La situación no está por los suelos. Todavía tenemos la oportunidad de actuar con base a lo que el Señor nos ha mandado. Quiero hacer una ronda rápida de comentarios finales acá para que con qué nos quedamos el día de hoy. Bueno, yo quisiera invitarle a que lo que queda está en su corazón. Reconstruya su vida, reconstruya su familia, reconstruya a esta nación. Qué lindo. Y yo solo quisiera leer número 6. En una parte el autor nos dice, ¿sabe qué? Declárelo sobre su familia. Y yo declaro que el Señor te ve con agrado, el Señor te cuida, el Señor te mira con bondad y te llena de esa paz sobrenatural que tu vida necesita para que luego la expandas a tu familia. Lucha por tu familia. Nadie va a pelear por tu familia como tú. La familia necesita trabajo, el matrimonio necesita trabajo y necesita que tú y yo nos invirtamos en nuestras familias. Así que no te canses de hacerlo, porque a la larga vas a ver los frutos. Lucha por lo que queda. Siempre queda algo ahí. Yo te invito a que lo hagas y tienes amigos, tienes familia, tienes hermanos, tienes una congregación que te puede ayudar a que puedas avanzar en esta aventura de luchar por tu familia y de saber de que el Señor está contigo en cada momento. Lo invito a que no se pierda el programa del día de mañana y por supuesto, si por alguna razón usted se perdió el de ayer o hoy ya lo agarró a medias, te invito a que vaya a Ilumina Play o bien nos busque a través de las diferentes redes sociales y ahí conocerá un poquito más de lo que estamos hablando y verá de que Dios tiene un plan maravilloso para usted. Así que lo invitamos para el día de mañana y recuerde, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Dale. Vaya con Dios.